Y está con nosotros el doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. Doctor, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas, aquí gracias por la oportunidad de estar aquí. Ustedes saben que yo siempre ando moviéndome, entonces yo dejé el carro en la Facultad de Medicina y me vine caminando acá. Y no Muy subí los bien. 17 pisos porque no quería llegar tan sudado. Eso, el doctor aplicando, o sea, con el ejemplo, el tema de la actividad física que es tan importante. Doctor, hablando de eso, un tema que impacta muchísimo el tema de la salud, sobre todo a los más jóvenes, tiene que ver con el cigarrillo y que ya no solamente es una batalla o una lucha por crear conciencia por el método tradicional del cigarrillo, sino ahora con el tema de los cigarrillos electrónicos. Sí, en realidad esa es una tristeza porque, por ejemplo, Panamá se jactaba del hecho de que teníamos una incidencia de un 6.4%, bajísima a Los nivel otros países mundial. preguntaban, cuando usted va a un evento y ven las cifras, siempre terminan preguntándole al especialista, ¿qué pasó en Panamá? Exacto, y definitivamente eso fue un impacto debido a lo que es la parte legal, ¿no? O sea, lo que son las leyes que se establecieron en algún momento determinado. Se incluyó posteriormente lo que es la parte del cigarrillo electrónico. Bueno, vino un problema en ese sentido para poder que se instaurara de una forma ya definitiva y definitivamente hay muchos intereses en diferentes partes, tanto así que el problema ha sido que, bueno, de un 6% ahora estamos en un 10%. Wow. Entonces es una lástima porque la mayoría de los que están consumiendo son jóvenes y todo eso es debido a lo que es el cigarrillo electrónico, el mal llamado, algo que no es, como quien dice, no te va a hacer daño, que sabe a fruta, que es solamente para pasar el rato. Se vendió como el hecho de que no, es una manera de que tú vayas dejando de fumar, entre otras cosas, pero la verdad es que lastimosamente los que comienzan a consumir eso al final terminan consumiendo doble, ¿no? O sea, también lo que es la parte del cigarrillo como tal. Algo que le dicen una moda, como usted lo indica, una moda y que inicialmente fue para quienes querían buscar dejar de fumar. Sin embargo, pues no ha sido así y hoy día lo vemos hasta en estudiantes de escuelas públicas y privadas también, doctor. Es Los riesgos que esto puede tener. correcto. Bueno, el cigarrillo electrónico, como está orientado hacia lo que las personas que todavía no han empezado a fumar, el objetivo es tratar de irlos enganchando. Y definitivamente uno empieza desde la población joven. Dicho sea paso, la población joven inicia lo que es la parte del consumo del tabaco por lo que es el sentimiento este de querer probar algo, de que es algo nuevo, no quiero que nadie me eche cuento. Y que el grupo te acepte. Sí, exacto, y que obviamente quiero estar ahí como que en onda con los demás, etcétera. Y el cigarrillo electrónico entró, como quien dice, al dedillo en este sentido, porque no es un cigarrillo como tal, sino son dispositivos. O sea, lo puedes ver como un USB, como un mouse de la computadora, o de repente como una batería portátil externa. Sí, o sea, tiene colores llamativos. Sí, y no solamente eso, también se vende como frutas, ¿no? Frutas, olor a frutas, sabor a frutas. Entonces, esto da como otro tipo de enfoque. A la larga, el inconveniente es que independientemente siempre va a contener rastros de nicotina y ni se diga lo que son los otros tipos de aditamentos que a la larga va a provocar muchos problemas en el cuerpo, entre ellos la inflamación. Si de por sí, imagínense una persona que come, por ejemplo, que ingiere bebidas azucaradas y toma alcohol, y eso provoca inflamación en todo el cuerpo y después la persona se va engordando, va teniendo dolores articulares, va teniendo dolores en el cuerpo y otras cosas. Y esto es algo nada más que supuestamente uno consume en alguna u otra medida. Imagínense este tipo de aditamento que va directamente al pulmón, pero las partículas son mucho más pequeñas. Eso significa que el pulmón funciona como un filtro, pero como es tan pequeño, pasa directamente a la circulación. Y la circulación solamente en 5 minutos, para que llegue del pulmón al resto del cuerpo, en realidad nada más toma 5 minutos. O sea que es una manera súper rápida de ir afectando toda la economía del cuerpo humano. Larissa y doctor y amigos oyentes, en estos días estaba en un evento y una persona sacó del bolsillo
yo pensaba, la verdad es que yo desconozco cómo es la dinámica de estos vapeadores. Pensé que lo tenías que tener en la mano, encendido en exteriores. No, estábamos dentro de un evento, lo sacó del bolsillo, eso lo aspiras, ¿no? Uh-huh. Y lo volvió a meter en el bolsillo. Y me llamó poderosamente la atención porque encontraste la dinámica cuando era el cigarrillo tradicional que desplegaba mucho humo, tenías que estar en espacios muy disimuladamente, ¿ah? O sea, me di cuenta yo solamente porque estaba hablando con la persona, pero todos los que estaban alrededor no se dieron cuenta que usó el vapeador. Y eso es otra dinámica a la que nos enfrentamos cuando se hablaba de la regulación hace un tiempo, Larissa, doctor. Sí, en realidad uno comienza a ver que, bueno, el cigarrillo tira un humo, el humo uno lo ve, Uh-huh. el narguile tira un vapor, el vapor uno todavía lo sigue viendo, pero Muy el disimulado. cigarrillo electrónico en realidad es entre aerosol y vapor, o sea, está entre esas dos cosas. Por lo tanto, las partículas son un poco más pequeñas y eso hace que pase directamente a la circulación y no se quede como, por ejemplo, en el cigarrillo, en el pulmón solamente. Y esto lleva un problema porque se ha visto, antes de COVID, se comenzó a ver que estaban llegando personas a los cuartos de urgencia en los Estados Unidos que estaban teniendo problemas respiratorios. Y el problema respiratorio, o sea, cuando los médicos le comenzaron a hacer todos los estudios, no daban con qué era. Y eso fue antes de pandemia. Gracias a Dios, porque si hubiera sido en pandemia, obviamente no se hubiera identificado. Y estas personas jóvenes terminaron, muchos de ellos en cuidados intensivos, en lo que es la parte de uso de prácticamente un respirador mecánico, porque no podían respirar adecuadamente y solamente con un simple mes de consumo, con un solo mes de consumo. Cuando uno llega al cuidados intensivos, uno está muy crítico y muchos de ellos entonces fallecieron como tal y eran personas jóvenes. Entonces eso fue lo que dio la alerta de que algo estaba pasando, algo diferente. Cuando comenzaron a hacer las investigaciones desde el punto de vista epidemiológico, identificaron que era el cigarrillo electrónico. Obviamente ahí empezó todo lo que eran los diferentes estudios habidos de por haber. Muchos de ellos dirán que bueno, pero es que todavía no hay estudios suficientes para poder identificar. Recordemos que ahorita la tecnología es muy amplia y los estudios, si bien es cierto que tengo que dar un seguimiento, así como las vacunas, las cosas son diferentes hoy en día y uno puede adquirir mucha información mucho más rápidamente. Pero el problema está que definitivamente esto está siendo un problema muy grande para el que lo está consumiendo y para todos los que están alrededor de él, ¿no? Incluyendo lo que son los familiares. Doctor, y ante este aumento de consumo de tabacos y de productos como el cigarrillo electrónico entre los jóvenes, se ha lanzado una campaña, una moda que te dejará sin aliento, para que nos hable un poco de esta campaña. Bueno, en realidad, como había mencionado, lo del sentido de pertenencia, que definitivamente eso es algo que los jóvenes en ese momento buscan como tal. Prácticamente el querer pertenecer, el querer integrarse, el querer que lo presten atención, por eso es que vienen muchos de estos tipos de acciones. El cigarrillo electrónico ha como que quedado en eso, o sea, vemos personas influencers, salen en YouTube, salen en las películas, en diferentes cosas, como si fuera una especie de, oye, mira que esto es lo último y no está pasando nada y mira que como que yo me relajo y estoy siendo cool y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el problema es que uno no ve las consecuencias ahorita mismo, si bien es cierto, ya digo, en un lapso de un mes de consumo ya habían consecuencias. Por lo tanto, esto significa que esto va a ir siendo acumulativo. A veces las personas dicen, oye, pero ¿de qué se murió si estaba joven y le dio un infarto? O sea, hay muchos indicios, ¿no? O sea, la falta de actividad física, la mala alimentación, lo que es la mala higiene del sueño, o sea, son muchos aspectos. Pero no hay que descartar e ignorar el impacto que tiene el vaping en el cuerpo humano. Y no es un impacto positivo, es un impacto lastimosamente súper negativo y que a la larga entonces va a impresionantemente incrementar muchos otros problemas de salud. Antes no veíamos problemas cardiovasculares de joven, ahora lo estamos viendo. Entonces hay muchos factores que están incidiendo y lastimosamente el vaping es uno de los que está contribuyendo también en ese sentido. Y sabe, Larissa, amigos oyentes, doctor, que este tema, por ejemplo, de las enfermedades cardíacas, viene también de un componente
Porque es que todo es como una gran cadena. En estos días estaba hablando con una pediatra y decía, a ver, estamos viendo cada vez mayores índices de jóvenes con problemas de diabetes, con problemas de sobrepeso, que a la vez desencadena en otros padecimientos con las enfermedades cardíacas y todas las demás que vienen, pero en un rango sorprendentemente de gente muy joven, que hace unos 20 años ese rango estaba muy por encima, o sea, estaba más alto. Eso nos llama la atención sobre la poca actividad física, mala alimentación. Llegamos a una etapa crítica en la que tenemos actividades a la moda como los vapeadores que entonces vienen a hacer más crítica la situación que ya viene cargando el cuerpo. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. Definitivamente, por ejemplo, antes uno decía, en los tiempos de uno, ¿no? Ay, esto lo llamaban y ven a comer, o sea, porque uno estaba en la calle jugando con sus compañeros. Ahora los muchachos no quieren ni siquiera salir, o sea, ahora uno los tiene que obligar a salir del cuarto siquiera para comer. Sí. Entonces las dinámicas han cambiado mucho hoy en día. Menos actividad física. Sí, involucra menos actividad física, mal higiene del sueño porque se quedan con los dispositivos electrónicos. Sí. Al no socializar, porque no comparten con otras personas del día a día, entonces tienen problemas en cuanto a lo que es la parte de malas relaciones interpersonales. Eso le provoca mayor estrés. El estrés entonces hace que caigan en diferentes tipos de adicciones, entre ellos lo que es la parte del vaping, porque hay que recalcar que cuando la persona lo busca, eso es como quien dice, bueno, es una forma de ir saliendo de todo este estrés, buscar algo diferente, algo, claro. Pero el problema es que hay formas positivas de hacerlo. O sea, esto te va liberando dopamina, que es un neurotransmisor en el cerebro que te da placer. Total. El placer lo da a la comida, una buena comida te da placer. Pero también, por ejemplo, lo que son las maquinitas del casino te da placer también por ese ruido y esas cosas que tú quieres, de tener la plata. Entonces hay maneras positivas y negativas de ir adquiriendo esa recompensa, y una de ellas es la actividad física. El hecho de tener una buena caminata bajo el sol en horas tempranas de la mañana, de tener una buena comida, de tener un buen abrazo con una persona que obviamente te interesa. Claro. Sí, o sea, son aspectos que te van dando satisfacción, bienestar, y eso se está perdiendo lastimosamente y se está tratando de sustituir con este tipo de acciones que a la larga entonces está trayendo muchas otras consecuencias para el punto de vista de la salud. Y seguir asistiendo a sus controles médicos, porque bueno, si ya continúa con esta práctica del cigarrillo electrónico o bien del tabaco, hacerse sus chequeos regulares, ¿no? Totalmente, o sea, tenemos a disposición a nivel nacional lo que son las clínicas de cesación de tabaco en todas las diferentes regiones de salud específicamente. Aquí lo importante es que uno acepte primero que tiene un problema, claro. Porque si yo no acepto que tengo un problema, obviamente no voy a buscar ayuda. Y una vez tú aceptas que tienes un problema, entonces ya acudir a buscar un apoyo, porque solo no vas a poder. Entonces para eso están los diferentes equipos de salud, para ayudar, para darte un acompañamiento y obviamente dar algún tipo de manejo para ir poco a poco solventando este tipo de problema y de adicción, porque en realidad es una adicción. Hay diferentes tipos de adicción, ¿no? Hay adicciones al celular. ¿Y cómo yo sé si es una adicción? Bueno, 4 cosas facilitas. Si lo primero que yo hago en la mañana es, cuando me despierto, es agarrar algo, por ejemplo el celular o voy a fumar o lo que sea, ya ese es un problema. Si me pongo bravo, si alguien me dice, oye, tú nada más te la pasas fumando, nada más te la pasas con el celular, ya ese es otro problema. Si yo he tratado de, oye, ¿sabes qué? Sí, yo creo que debo de tratar de irlo dejando y no has podido, esa es una llamada de atención. Y definitivamente si te sientes culpable por lo que estás haciendo, porque estás afectando a otras personas, eso también es una llamada de atención. O sea, ¿qué significa? De estas 4 cosas que he dicho, si tienes una, ya tienes un grado de dependencia. Y si tienes 2, ya definitivamente estás adicto. Por lo tanto, tienes que buscar ayuda, ya sea cuando tienes una de estas 4 características que te he mencionado, porque es difícil, no va a poder solo, es mucho más complicado y no está solo. O sea, uno puede ayudarlo con el equipo de salud.